8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias. Y comenzamos nuestra tertulia del día. Doña Pilar Rodríguez Los Santos, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis. He tenido que volver porque he visto que desde que hay sección de deportes hay un sesgo culé aquí que me parece profundamente impresentable y que creo que no refleja la opinión de los oyentes, y entonces he venido aquí a defender a la audiencia madridista como corresponde. Ah, pensaba que eras del Atleti. No, me parece No, pero muy el bien, porque yo director estoy... es un advenedizo del Atleti, es del Atleti, es un neoatlético. No, advenedizo no, converso, que somos... Pero converso desde la nada, desde el ateísmo futbolístico. Entonces claro, eso pero recuerde usted a San Pablo, o sea... Claro. No será de Luis un tecnoatlético. Como... Exacto, es exactamente eso. Es que... No, yo soy un atlético con una misión, que es convencer a los atléticos de que el antimadridismo es de losers, es de perdedores. Entonces, que hay que dejarse ese tipo de actitudes y ser es lo que nos pasa a los el ganadores, mejor equipo del mundo. A los ganadores nos suele pasar eso, que es que suscitamos la envidia de todos. En el Real Madrid también hay algunos antiatléticos. No, antiatléticos no. No, porque los atléticos sí que de verdad los reconocemos como, bueno, pues el equipo del pueblo, incluso en el sentido peyorativo. Bien, el equipo del pueblo frente al equipo de la casta. Exacto, gusta somos la casta parasitaria completamente. Yo sería del Atlético. Si fuera de fútbol, no entiendo de fútbol, no soy antimadridista ni nada. Yo me alegro mucho que gane el Madrid en Europa y gane en todos los lados. Y cualquier español que gane a las chapas. Pero sería del Atlético, pero por la sencilla razón del éxito. Es decir, una persona como yo, que ha triunfado en la vida, que está satisfecho, que tiene un éxito incontestable, no necesita opiáceos. Bueno, don Javier Venegas me acaba de enseñar la portada de su libro, que sale este viernes, y que el título no puede ser más tentador, dan ganas de morderlo directamente. No tendrás nada y no serás feliz. Sí, pero bueno, y ese libro entiendo que muy a favor de la Agenda 2030 no es. No, todo lo contrario. Estamos a favor de no lo van a entender los oyentes, estamos a favor de lo que decía doña Pilar, que me parece muy bien, soy de su club, a favor de los que aspiramos a la limusina. Es decir, vamos a contar la anécdota muy rápida. Le decía, antes estábamos hablando de que hace un tiempo terrible en Madrid, y entonces pues hablábamos de en qué medio de transporte habíamos venido, y entonces yo le contaba a don Javier que yo no conduzco porque yo siempre he tenido la aspiración de pasar de la bici a la limusina. Entonces a mí se me ha torcido la aspiración y todavía no hemos llegado a la limusina, pero claro, ya para ser consecuente con mi sueño y con mi aspiración de llegar a la limusina, creo que debo renunciar para siempre a conducir, porque si no me voy a adaptar a que el empoderamiento femenino y tal me hace poder moverme yo sola sin tener una limusina y un chofer, y por lo tanto pues para mantenerme de manera constante en mi aspiración de vivir la vida que merezco en la limusina, pues voy a seguir sin conducir hasta que encuentre la forma de sostenerme. Entonces, el derecho a soñar con la limusina. Pues emplazo, don Javier, a venir la semana que viene a hablar largo y tendido de su libro, donde imagino que analizará usted el delirio woke, ¿no? El delirio woke y otras cuestiones que ahora van a empezar a aparecer con Donald Trump, que es, por ejemplo, la amenaza china, con la que se ha sido muy tolerante. Y no porque tenga nada contra China, sino simplemente porque China ha considerado, el Partido Comunista Chino ha considerado que el comercio, que la economía es un arma estratégica. No solo para... Además la utiliza muy bien. Sí, la utiliza muy bien, y sobre todo porque tenemos en Europa, yo tengo la sospecha, es decir, de que, aunque en Bruselas no son muy listos, es decir, hacer las cosas tan mal y tan suicida como lo han dicho no se explica solamente por la estupidez. No, es imposible, yo creo que hay algo más. ¿Usted cree que hay alguien cobrando, verdad? Sí, yo creo que alguien está pagando y alguien está cobrando. No es incompatible, ¿eh? El que alguien monetice su estupidez es perfectamente plausible, y en este caso yo creo pero que... a veces, los estúpidos a veces lo hacen gratis, ¿no? Sí. Ojalá. Si tuviéramos que resumir la jornada de ayer, pues tendríamos que recurrir a una frase inglesa. What a time to be alive. ¡Qué época para vivirla, caramba! Lo de ayer fue espectacular. El mundo ha cambiado de la noche a la mañana en cuestión de horas. O sea, ¿qué les pareció a ustedes la ceremonia de Trump y ese prodigio de hiperactividad, firmando más de 300 órdenes ejecutivas, órdenes de nombramiento de personal, etcétera, mientras iba respondiendo a los periodistas en vivo y en directo y comentando cada cosa que firmaba? O sea, casi como Biden. Eso después de venir de Biden debe ser como fascinante. ¿Alguien se imagina a Biden haciendo esa multitarea?
Bueno, terminando y masticando a la vez. Ha tenido un elemento de hiperactividad en sus últimas horas de mandato, ¿no? Dando un evento, un indulto preventivo a sus hermanos. A toda la familia, vamos. Sí. A toda la familia, que va a servir un poco de inspiración para nuestro amado líder nacional. Entonces, oye, pues esto que durante muchos años nos hemos preocupado porque Zapatero, con su momento horroroso, quedándose sentado delante de la bandera de Estados Unidos en aquel desfile después, durante la guerra de Irak, pues entorpeció nuestras relaciones con Estados Unidos hasta el punto de que ya están, o sea, nunca se han recuperado de la forma en la que lo estaban en ese momento. Y igual Pedro Sánchez, con esta alabanza a Biden, imitando sus pasos con los indultos preventivos a toda su familia y con los indultos a posteriori con su hijo, etcétera, pues logra por lo menos recuperar las relaciones entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata para que pasen dos cosas. Una de ellas es que se reconcilien pues estas dos almas, y otra para que el PP entienda que no tiene que ir con los demócratas, cosa que es una aspiración legítima que yo pues guardo todavía esperanza, como lo de la limusina, pero me parece que con el mismo destino. No, a mí me parece, primero, que lo que ha hecho Donald Trump de firmar, es decir, está aplicando la jugada, lo que se llama la teoría Big Bang, la política. Es decir, va a ir a los 3 primeros meses prácticamente a poner directamente asentado todo su plan político. Es decir, no dar tiempo a que los demás se organicen, se puedan defender, ni la propia administración, porque uno de los temas que de verdad me parece que va a ser más fascinante de seguir es la lucha que le ha encomendado a Elon Musk para racionalizar la administración, porque a pesar de que es mucho más eficaz, la burocracia estadounidense es verdaderamente prodigiosa, es decir, es algo extraordinario. Entonces, yo creo que Donald Trump lo que está dejando claro, y yo creo que no me voy a equivocar, es que no va a apostar por una estrategia Big Bang, es decir, hacer todo lo gordo lo antes posible, y que pille a todo el mundo sin capacidad de organización ni de resistencia. Tiene una ventaja enorme, que es que al ser su último mandato, pues claro, ya hay una serie de factores que en otras elecciones o que en un primer mandato tienen mucho que ver, ¿no? Hay determinada agenda pues reformista, igual que igual pues tiene un determinado coste social en su aplicación, con independencia de que los efectos a largo plazo sean positivos, que cuando uno se enfrenta a una reelección pues tiene un poco más de miedo. No es que Donald Trump sea precisamente una persona a la que le defina el miedo, pero bueno, que es verdad que puede haber ciertas reservas que evidentemente en una segunda legislatura pues no van a ocurrir. Yo mi gran esperanza de esta segunda legislatura de Trump, mucho más allá de la lucha contra el wokismo, que creo que ya ha muerto, o sea que estamos mucho mejor de lo que creemos, la gran esperanza es Marco Rubio, que es el secretario de Estado, que es el primer secretario de Estado hispanoamericano, y que además creo que va a hacer una labor extraordinaria en acabar con el régimen de Maduro y con tantos sátrapas que hay repartidos por el mundo. Me interesa eso porque no sabemos qué va a hacer Trump con Venezuela, pero sí tenemos una indicación curiosa, y es que Trump es un tío que su técnica de negociación es siempre la misma, ¿no? Coge y dice una barbaridad: voy a invadir Groenlandia. Luego resulta que lo que quiere conseguir es que Groenlandia le dé prospecciones de petróleo y le permita extraer minerales y le conceda una base militar. Entonces coge, pone sobre la mesa un máximo para al final negociar y obtener lo que quiere, ¿no? Siempre hace lo mismo. Con lo de Venezuela está manteniendo un silencio espectacular. No ha dicho ninguna palabra más alta que otra, y le preguntaron los periodistas anteayer, ¿con Venezuela qué va a pasar? Y se limitó a decir: a Venezuela le va a ir bien. Punto. Entonces dices, ahí no quiere negociar nada, no dice ninguna cosa desaforada, luego significa que no tienen nada que negociar, las decisiones están tomadas, y puede ser una de dos decisiones: o no va a hacer nada en Venezuela y se va a desentender, que sea eso, o bien Maduro tiene los días contados. Sí parece, porque, insisto, es que la figura del secretario de Estado, que es el ministro de Asuntos Exteriores, por decirlo de alguna forma, bueno, de hecho, abro paréntesis de patriotismo nacional, el término secretario de Estado es un término español. Sí, señor. Es un término español. Con Fernando VII era Pedro Ceballos, el secretario de Estado. Exacto, es un término español que se exporta cuando España era el gran imperio que nunca debió dejar de ser. Es un término que se exporta a las... Creo que lo dijo Eliot, ¿no? Decía que el Estado moderno era un invento español. Claro, efectivamente. Pues el concepto de secretario de Estado es un invento español que con el afrancesamiento de nuestro Estado pues se sustituyó por el concepto de ministro a la francesa, y que en Estados Unidos pues siguen guardando nuestra
tradición. Cerrado este momento de hispanofilia, que siempre es positivo, siempre es agradable y siempre hay que darlo. El secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores, que es Marco Rubio, tiene una larguísima, que ha sido senador por Florida durante muchísimas legislaturas, tiene una trayectoria absolutamente incontestable al lado del bien, que no es muy obvio que tener a una persona que siempre se posiciona en el lado del bien, se posiciona con Israel claramente dentro de la guerra de Israel contra el mal, se posiciona contra todos los dictadores latinoamericanos porque él es de origen cubano, entonces además pues tiene una especial sensibilidad con ello, luego por supuesto con Ucrania y bueno, pues en líneas generales con todos los del bando correcto. Entonces en este caso con el tema de Venezuela, él ha hecho una batalla política de primerísimo orden desde el Congreso de los Estados Unidos, es como el senador hispano de referencia para que todos los líderes opositores que han emigrado, muchos de ellos ya están en Madrid, pero otros tantos han estado en Florida por razones obvias, y ha sido su representante más obvio. Entonces durante el nombramiento de Marco Rubio no es arbitrario, es porque sigue una línea política muy determinada en la que pues está claro que va a montar el follón que se espera de Trump. En su comparecencia ante el Senado dijo algo importante Marco Rubio, que puede parecer una forma de hablar, pero no lo es. Calificó a Nicaragua, Cuba y Venezuela como amenazas a la seguridad de Estados Unidos. No es anecdótico. Si un gobierno califica a otro gobierno de amenaza, la obligación de ese gobierno automáticamente para con sus ciudadanos es conjurar la amenaza. Y ayer... Bueno, y es que es verdad que es una amenaza. Sí, lo es. Es que es verdad, porque pensamos que amenaza es Corea del... O sea, bueno, el concepto abstracto de Corea del Norte con un misil, pero es que hay una infiltración... Bueno, de hecho, Cuba, el gran riesgo que ha tenido Cuba durante los años venideros no ha sido su potencia militar, ha sido su capacidad de penetración, no solamente ideológica, sino de pues destrucción masiva de poblaciones a través de la infiltración de unas ideas criminales y perniciosas y injerencia en un montón de países para que esas ideas perniciosas y criminales se expandan con además un antiamericanismo tan sumamente cruento que evidentemente atenta contra los intereses de Estados Unidos, que las amenazas en la Guerra Fría ya aprendimos que las amenazas no son solo balísticas. Sí. Y ayer dijo Trump una cosa a preguntas de David Alandete que me parece de enorme importancia. Dijo que España va a tener que comprar el petróleo americano, lo cual es una manera de decir que España tiene que dejar de comprar el petróleo venezolano y el gas ruso, ¿no? Sí, bueno, es que con Trump va a haber que esperar a ver. Realmente, porque si nos fijamos solamente, como decía usted, las declaraciones más o menos pues chocantes y llamativas, nos vamos a equivocar como siempre, ¿no? Ya ocurrió en la primera legislatura, ya se equivocaron todos y al final la primera presidencia de Pedro Sánchez, de Donald Trump, no fue mala, o sea, comparada con la mediocridad y el espanto de Obama, fue hasta una buena legislatura, las cosas como son, aunque no estaba tan preparado como ahora. Pero yo creo que ahí de fondo una estrategia, iba a haber una estrategia en Estados Unidos de parar los pies a China. Y eso pasa precisamente por poner orden en América, porque China está instalada en América a unos niveles que son inimaginables hace nada. Y sobre todo hay que entender que uno de los gestos más llamativos de la investidura de Maduro, de la ilegítima investidura de Maduro, es que el primer representante que estaba ahí era el segundo miembro del Partido Comunista Chino, en el minuto uno. Sí. Es decir, y están en toda América. Ahora hablan también de, qué va a ocurrir con Ucrania, este es un fascista que va a perdonar la vida a Putin. Y demás. Es decir, la gente no entiende que lo que va a hacer seguramente Trump es intentar romper el binomio China-Rusia. Va a intentar romperlo, o por lo menos fisurarlo. De hecho, de eso va lo de Groenlandia, entre otras cosas, ¿no? Es decir, no solo afecta a China, a las rutas, la ruta ártica, que es una ruta que sería ideal para el comercio, sino que quiere dominar China y que quieren dominar Rusia y que quieren dominar todo lo que es el Ártico, que es una zona estratégica. Entonces, Donald Trump se va a enfrentar a Rusia, se va a enfrentar a Putin, se va a enfrentar a él. Ya se está enfrentando. Todas las decisiones que va a tomar van en contra de los intereses de Putin. La actitud que tome más beligerante en América va contra los intereses de Putin. La actitud que va a tomar beligerante en el Ártico va contra los intereses de Putin, sobre todo de China, pero va también contra Putin. Es decir, vamos a ver realmente lo de Ucrania, si es que, como algunos, sobre todo muy progres, ¿no? Suelen ser bastante progres,
es sorprendente, ¿no? Los progres, ¿no? Al final acaban poniéndose muy exquisitos y muy amantes de ciertas cosas, ¿no? Pero lo interesante es que Donald Trump va a jugar una partida larga. Esta es una partida larga que va a durar 4 años, pero es una partida larga, no va a jugar manos cortas, tiene muy claro lo que va a hacer. Y lo que desde luego está diciendo España y lo que está diciendo Europa, que es la amenaza. Ese es el punto clave. Es decir, ya está bien de comerciar y tontear y echaros en brazos de nuestros enemigos asiáticos y empezar a mantener una relación mucho más colaborativa con nosotros, que hemos sido tradicionalmente vuestros aliados, no solo vuestros aliados, sino vuestros defensores. Esto, ¿sabes? Hemos pagado vuestra defensa durante décadas, ¿eh? Por eso habéis construido estados de bienestar tan chachipirulis, con todo lo que os habéis ahorrado en defensa que lo han pagado los contribuyentes americanos. Esto es por la teoría absurda de Macron de la autonomía estratégica, que es una teoría por la cual él planteaba al principio del todo. Por cierto, ya que hemos acabado con Justin Trudeau, que no estuve aquí para celebrarlo, imagino que lo celebrasteis convenientemente, No, pues, todo lo alto. Pues espero estar para Macron. Pero bueno, que Macron, que ha sido un problemón para muchos de los intereses estratégicos de Europa, durante la primera legislatura de Donald Trump, como entendía que Trump iba a alejarse del eje europeo, que no es alejarse del eje europeo, es simplemente entender que Europa tiene que ser consciente del poder específico que tiene ahora, que es prácticamente tendente a cero, porque si se convierte en una máquina de exportación de burocracia que ralentiza el progreso, pues entonces se le debe tratar como tal, y Europa tiene que aspirar a ser algo mejor, porque es algo mejor que eso. De hecho, la prueba evidente de que no hay una eurofobia es la presencia de Meloni en la toma de posesión de Trump, que no tenía por qué estar ahí, ¿no? Entonces, esto no es una cuestión de una especie de racismo estructural o de complejo de superioridad frente a Europa, sino de entender que la Europa actual... Europa tiene un complejo de superioridad completamente retórico y estúpido. Y pues dentro de ese complejo de superioridad estúpido y retórico, Macron entendió en un momento dado, en la primera legislatura de Trump, que para convertirse Macron, en un líder mundial tenía que intentar aislar a Europa del poder o la influencia de Estados Unidos y conseguir una especie de autonomía estratégica por la cual Europa fuera capaz de defenderse a sí misma. El problema es que eso, como es profundamente utópico, no pasa porque Europa de repente se refuerce militarmente o se refuerce económicamente, sino que simplemente al alejarse del eje americano, pues se acerca al eje chino. Y es lo que está pasando durante los últimos años, que la influencia de China en Europa, en muchísimas industrias en las que antes había una colaboración estrechísima entre América y Europa, pues se ha desviado a otro eje. El ejemplo que le decimos es el de los coches. Ahora mismo el sector del automóvil tiene una preponderancia china absolutamente brutal que antes no existía, y uno de los motivos evidentes es porque ha habido o hay cada vez más dependencia de las empresas europeas hacia China, y luego hay una penetración enorme de empresas chinas a Europa, en el que además se produce una cuestión que es muy importante, y es que como Europa está en este proceso de decrecimiento por el cual hay una cantidad de impuestos completamente absurdos al desarrollo tecnológico, porque como es contaminante, pues entonces se le carga con una carga impositiva tremenda, que evidentemente no existe en Asia, pues los precios, mientras la industria europea se asfixia en impuestos verdes, la industria asiática, que ya de por sí tiene unos costes menores, como además se ahorran toda la carga impositiva Greta Thunberg, pues entonces, claro, es extremadamente competitiva dentro de Europa. Y añádele un factor importantísimo, es el chute de hormonas del propio Estado chino. Eso, es decir, por supuesto. La industria china está dopada a unos niveles que son inimaginables. Es decir, fijaos que Europa ya de por sí es muy dada a la subvención y a ese tipo de poner un poquito de dinerito aquí, de coger en Alemania, sobre todo, de tolerar a sus empresas, que luego les han hecho más mal que bien, porque las han acostumbrado a una zona de confort que era inexistente. Pero China, la cantidad de dinero que está metiendo en su industria... Sí, pero todavía, por lo menos, China, el Estado chino mete muchísimo dinero en una industria que luego se desarrolla. Es que el gran problema del proceso de subvención europeo es que en muchos casos sirve para lo contrario, que es para que dejen de invertir, de desarrollar, etcétera, y que eso es la diferencia entre el subsidio y la inversión. Subvencionamos el desmantelamiento, realmente. No, pero permítanme hacer una pausa publicitaria y seguimos. Hemos hablado del tema de Trump. Les preguntaba a mis tertulianos de hoy, ¿qué queréis abordar en este segundo bloque? Y ha salido por unanimidad que lo de Errejón, que ayer se filtraban las declaraciones de Errejón. Bueno, hay muchos momentos
mitad hilarantes, mitad patéticos y con un cierto contenido sexual, así que no podemos reproducirlos aquí porque estamos en horario infantil. Búsquenlo ustedes en las redes y verán pues cómo narraban tanto Errejón como la que le acusa de haber abusado sexualmente de ella, pues cómo cada uno narraba el episodio pues de una manera bastante explícita y contradictoria con lo que el otro decía, ¿no? Pero hay un momento determinado donde el juez le dice, pero vamos a ver, usted ha estado siempre defendiendo lo de que solo si es sí, que las mujeres hay que creerlas y tal. Vamos a escuchar el corte. En el domicilio dice que usted de nuevo otra vez empieza a besarla, a tocarle el pecho y el culo, que es lo que por lo visto hacía, y por fuera de la ropa siempre. No le llegó a desnudar nunca. Bien. Y ya entonces dice que está muy incómoda, está preocupada por la hija, y algo dijo, solo si es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo, Íñigo, solo si es sí, aludiendo a la ley del sí es sí. ¿Usted recuerda algo de eso? Es que no, eso lo he visto luego como en la denuncia, pero es que en la vida real la gente no habla con personas. Maravilloso. Bueno. Es maravilloso. Es maravilloso. Que la vida real no tiene nada que ver con toda la porquería que nos han soltado encima, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que esto que le han hecho a Errejón es horrible. Es horrible, pero se lo merece. Porque esto es exactamente el caldo de cultivo que ha generado él durante tantísimo tiempo. Esta es exactamente la tortura a la que ha sometido a tantísimos hombres inocentes, al menos tan inocentes como él, durante tantísimo tiempo, que no solamente han tenido que pasar por una pena judicial y por un calvario judicial terrible para demostrar su inocencia, sino que además también han sido vilipendiados socialmente de una forma completamente aberrante, con no solamente la connivencia, sino el aplauso de Errejón. Estoy pensando ahora en Carlos Flores, el diputado de Vox, que estaba llamado a ser vicepresidente de la Comunidad Valenciana, al que sacaron de allí para traerlo al Congreso de los Diputados porque tenía una condena por malos tratos, que luego en realidad se demostró que la condena por malos tratos era una cuanto menos interpretable o cuanto menos, digamos, una sentencia de conformidad para evitar precisamente este calvario judicial, que es una situación a la que perfectamente podría haberse abocado Errejón en los próximos meses si su situación judicial así lo requiere, porque claro, es que aquí estamos hablando de que se genera un caldo de cultivo por el que Errejón, por lo que se le acusa, podría estar condenado a 5 años de prisión. Es que podría ir a la cárcel porque una chica que claramente está utilizando esta denuncia con fines que nada tienen que ver con la defensa de su dignidad como mujer y que además, por cierto, el que le denuncie después de que haya ocurrido esto es una falta de respeto absoluta a las mujeres a las que sí, contra las que sí abusan sexualmente y las que sí han pasado por situaciones equivalentes y no las que quieren 5 minutos de fama, como es el caso de esta señora, pero es que Errejón es el culpable de estar en la situación en la que está ahora mismo. Entonces, ojalá el mundo fuera otro en el que los hombres pudieran disfrutar de un poco de presunción de inocencia y un poquito de respeto social por el hecho de que una mujer pues tenga un fin espúreo no les condene al ostracismo social y judicial. Pero es que Errejón es el que ha generado esto y por lo tanto se lo merece. Entonces, hasta que el mundo se restituya y los hombres tengan al menos el mismo derecho que las mujeres a poder defenderse, pues entonces Errejón debería disfrutar de su obra porque esta obra es absolutamente suya. Sobre todo porque aquí hay, lo primero, yo creo que además lo escribí en su momento de Objective, es el final de la mentira, es decir, todo era mentira, todo es mentira, pero lo importante para mí es que se demuestra primero. Que el mismo Errejón lo dice, una cosa es la vida real y otra cosa son las consignas. Las consignas, sí. Es decir, lo que viene a decirnos Errejón es que una cosa es lo que a usted le importa, lo que a usted le preocupa, lo que a usted legítimamente le interesa, sus derechos, su trabajo, su realidad, la realidad del mundo, de las cosas que suceden y cómo suceden y por qué suceden, y otra cosa es lo que ha estado haciendo esta izquierda, es decir, imponiendo cosas que van contra sus intereses, contra la realidad misma, ¿no? Contra la verdad, contra todo. Es decir, él está reconociendo, decir, no, en la vida real es que las consignas no valen. No, en la vida real lo que no valen son las mentiras, lo que viene a decir Errejón. Es decir, hemos estado mintiendo. Hemos estado mintiendo. ¿Y por qué nos habéis mentido? Es lo que hay que preguntarle a Íñigo y a todos. Bueno, se lo pregunta el juez, de hecho. Sí, pero yo se lo pregunto a él y a todos los que están alrededor de él y los que viven de esta mentira, ¿no? ¿Y por qué nos habéis mentido? La respuesta que a mí se me ocurre primero por un interés particular político de control de la sociedad, pero lo segundo y más importante, que es lo que más me irrita, es porque han querido vivir bien a costa de la política.
han querido vivir bien y yo viendo las declaraciones, la forma de expresarse de Rejón delante del juez, como si estuviera en la tasca del tío Paco. Oiga, es que ni siquiera es capaz de tener la mínima educación y compostura en un tribunal. Si no hace falta que te arrodilles ante su señoría, pero me demuestra una cierta, no sé, prestancia. Dice palabras como pechos, pero no existen los pechos, existe el pecho, ¿me entiendes? Son cosas que dices, ¿de dónde sale este pavo? Bueno, lo que demuestra con esto es lo que nosotros ya siempre hemos sabido, que es que en realidad la izquierda es profundamente machista. Igual que es profundamente racista. Profundamente kinky. Eso por supuesto, pero son profundamente machistas, porque ellos en realidad, este trato que dan a las mujeres desde el punto de vista penal y desde el punto de vista retórico, no se basa en que piensen que las mujeres son víctimas por sistema, se basa en una concepción de que las mujeres son inferiores a los hombres. Son débiles. Y como son débiles, necesitan de protección. Y necesitan de un grado de protección superior al que tienen los hombres, porque como tienen un punto de partida que ya las convierte en víctimas o que ya nos convierte en víctimas de manera estructural, que es el hecho de ser mujeres, pues entonces necesitamos un tratamiento social y penal distinto. Es como si tuviéramos una especie de discapacidad que nos pone en un plano inferior al de los hombres. Entonces, claro, yo creo que las mujeres tenemos derecho a reivindicar que no somos víctimas ni del sistema, ni del heteropatriarcado, ni de nada. En todo caso, somos víctimas de la izquierda que nos quiere instrumentalizar y que piensa que por el hecho de que seamos mujeres no tenemos derecho a tener un pensamiento único y divergente respecto a lo que ellos consideran. Es que además, un pensamiento único en cuanto a ti como individuo. Claro, no. Es decir, pero es que tú puedes ser mujer o puedes ser astronauta, es decir, da igual. Es decir, claro, lo importante es que te quieren convertir en una especie de tribu. Es decir, tú eres mujer mismo, y ya perteneces a una tribu, ya tu condición de mujer es lo más importante que hay en ti, cuando todo lo que tú eres o lo que tú haces igual en conjunto es muchísimo más importante. Bueno, pero ¿no? Es que es exactamente lo mismo que hacen con los homosexuales. O sea, ¿por qué la homosexualidad o el género, o sea, por qué el ser mujer o el ser homosexual tiene que definir a una persona? De arriba abajo, o sea, ya está. O sea, ¿por qué el que una mujer puede sentir atracción por otra mujer tiene que definir su opinión sobre la monarquía o los impuestos? Claro, ¿Por qué? ¿Por qué el hecho de que una persona sea hombre o por qué el hecho de que una persona sea mujer tiene que definir si le parece mejor o peor la política de vivienda del Partido Popular? Porque es una mujer empoderada, es una mujer de izquierdas y punto. Y todas las demás son mujeres alienadas. Por eso, ya está. como son profundamente machistas, igual que son profundamente homófobos, igual que son profundamente racistas, piensan que las mujeres, que los homosexuales o que los inmigrantes no tienen capacidad de raciocinio por sí mismos. Y como pertenecen a un colectivo que está victimizado y por lo tanto al ser víctimas que es inferior y que está oprimido, pues entonces no pueden tener pensamiento propio. Y lo que pasa con todos estos machirulos de izquierdas, en el cual Errejón pues ahora se ha caído la vela, pero el número uno aquí, utilizando el empleo de la terminología corrupta socialista, es Pablo Iglesias. El macho alfa, por excelencia, tiene una concepción profundamente machista de las mujeres, de hecho profundamente machista de la madre de sus hijos, a la cual no dejó que fuera la nueva líder del espacio político por envidia. Habrá algo más machista que esto. Y por eso estamos ahora sufriendo a Yolanda Díaz, que como ha contado don Luis, se ha producido un acontecimiento de dimensiones interplanetarias en las últimas horas. Consternados todos, en las que Yolanda Díaz ha anunciado que abandona la red social Twitter. Una pena para todo el mundo y particularmente para los pocos seguidores que le quedaban, que cada vez eran menos. Entonces, pero bueno, volviendo al caso de Rejón y del machismo, el problema de esto es que con este tipo de cuestiones que le están pasando a Rejón, pues se demuestra eso, que el discurso sobre las mujeres es simplemente un discurso retórico para que unas cuantas pobrecitas se lo crean y crean que de verdad están luchando por ellas, cuando en realidad lo que están haciendo es reconocer que piensan que son seres profundamente inferiores a los que solo sirven para ser que solo servimos para ser instrumentalizadas, y que en el momento en el que dejamos de formar parte de la tribu, pues pasamos a ser lo que ellos consideran que es seres inferiores. Es decir, la izquierda ha conseguido dos elementos fundamentales que se los ha apropiado y los ha construido a su medida, que es tierra y mujer. Hablamos de... Sí. Es decir, el medio ambiente y las mujeres, ¿no? Luego hay otras cosas como el racismo, pero aquí básicamente en Europa ha sido tierra y mujer. Son sus dos monopolios, ¿no? Y claro, han conseguido... a mí eso me preocupa poco, o sea, me he preocupado en su momento por la cuestión que ha afectado a lo que es el reconocimiento de la igualdad ante la ley, es decir, que es un principio básico y elemental, igual que el principio de legalidad, en fin, cosas que se carga la izquierda por definición, pero me preocupa más, visto esto y visto lo ridículo que son, lo del otro lado. Es decir, si la izquierda, aunque sea una mentira, aunque sea una chatarra, aunque sea todo tal, pues por lo menos tiene sus mitos, ¿no? Sus mitos o sus, voy a decir ideología, no sé, más o menos. El problema es al otro lado, es decir, necesitamos construir no mitos, sino construir una política
una declaración política que, pues oye, ilusione a alguien. ¿Qué es lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos? Pues por eso están todos que rabian. Porque ¿qué es lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos? Simplemente hacer política. Nada más. Es decir, tan sencillo como construir un discurso político. Mirar la realidad de los norteamericanos, averiguar aquellas cuestiones que son fundamentales y son troncales en la vida de la sociedad norteamericana, en el futuro de la sociedad norteamericana, y construir un discurso político, que es totalmente distinto, por ejemplo, a lo que hace el PP. Por ejemplo, ¿no? El PP de Feijóo. Es un partido que no tiene ningún discurso político, es más, se niega a hacer un congreso político, no vaya a ser que se hable de política. Tú ya ves un partido político discutiendo política, ¿dónde se habrá visto? Y de repente pues nos encontramos con un partido que lo único que aspira es a heredar. ¿No? Es decir, como una especie no es una batalla de ideas, sino es una batalla por la gestión de las ideas del otro, ¿no? No, ni siquiera eso, por heredar las ideas. Claro, por eso, que ellos piensan, o entonces, hay un lo sector... importante, yo creo que, como dices tú bien, todo ese planteamiento que han hecho con las mujeres, que me parece canallesco, canallesco, sobre todo porque la sociedad española, mejor que o peor, con sus tics machistas que todavía pueden existir, había dado un salto por sí misma muy importante en el... Pero mira, esto que estás diciendo es la clave de esto. Es que el trato condescendiente que se le da a las mujeres lo que provoca es que en aquellas situaciones de machismo que siguen existiendo no se combatan. Porque como todo entra en un totum revolutum completamente absurdo, en el cual se mezclan cosas que evidentemente no son reales y que son batallas que ya están completamente superadas, y en el que hay, pues digamos, libertadores o luchadores por una libertad que ya lleva muchísimos años conseguida, básicamente porque como sus vidas son profundamente irrelevantes en todos los aspectos, necesitan inventarse problemas que no existen para darle cierto sentido y cierta épica, pues a su vida, pues nos utilizan y nos instrumentalizan a nosotras como si fuéramos damiselas que necesitamos que nos salven, y efectivamente necesitamos que nos salven, pero de ellos, y sobre todo de que nos dejen en paz de una vez. Pero claro, es que el problema de esto es que como estamos tan sumamente acostumbrados a que se hace la política de brocha gorda con el machismo, pues entonces, claro, la reacción evidente de cualquier persona normal es que si es machismo que una mujer cruce o que se le abra la puerta a una mujer, o sea, la cortesía ya es machista, pues entonces, claro, lo que provoca en el resto de las personas contrario, ¿no? Es que pensemos que ya no hay machismo y que no ocurre nada, cuando en realidad sí, claro que hay situaciones en las cuales las mujeres todavía tenemos ámbitos que recorrer. Yo pongo un ejemplo. Una situación machista real. Yo cuando trabajaba en Bruselas era la jefa de una oficina en la cual el resto eran todo hombres, y cuando llamaban a mi oficina y hablaban conmigo y después hablaban con mi jefe, le decían: he hablado con tu secretaria, y cuando le decían que había hablado con otro, he hablado con tu asesor. Entonces siempre era la secretaria versus el asesor. Oigan, pues no. Entonces este tipo de situaciones siguen ocurriendo. Hay una cierta consideración de que hay una inercia que hay que corregir todavía, pero esa inercia que hay que corregir se corrige con personas como Giorgia Meloni. Se corrige con el ejemplo de mujeres que llegan, o como fue Esperanza Aguirre en su momento, se corrige con el ejemplo de mujeres que llegan a puestos de responsabilidad de manera normal y corriente, y en las cuales absolutamente nadie se plantea que por el hecho de ser mujeres no tengan que estar ahí. Si es que la derecha, en Alternativa por Alemania, la líder de Alternativa por Alemania, que es una líder extremadamente popular allí, es una mujer lesbiana, por cierto. Y no hay ningún problema dentro de esa extremísima derecha más extrema y con de una pareja de ceilanesa. Sí. Bueno, reivindico el derecho a llamar Ceilán a Ceilán. ¿Por qué tenemos que llamarle Sri Lanka, que es impronunciable? Coincido plenamente. Llámelo usted como... Es como lo de llamar a Pekín Beijing. ¿Pero por qué vamos a llamar Beijing? Eso es un detector de personas de las que huir, lo de Beijing. Sí, como lo de migrantes o inmigrantes. Sí, totalmente. Tipo de Dana en lugar de Gotafría. En fin, son tiempos posmodernos, son lo que hay, ¿no? Totalmente. Bueno, afortunadamente con esto de la Dana por lo menos ya se ha quedado enriada, porque esto de Dana como concepto es que es una cosa terrorífica. Es Agenda 2030. Es básicamente el intentar hiperbolizar con una palabra que parezca científica un término que forma parte del acervo. Pero para encajarlo dentro de una cosmología que han construido del fin del mundo. O sea, claro, pero para si dices corregir... gota fría y viene el fin del mundo y no encaja, pero si dices Dana o esta que es maravillosa, lo de la ciclogénesis explosiva, de toda la vida lo hemos llamado galernas. Yo soy, mi familia es del norte, y bueno, cuando mira que galerna viene, que era exactamente lo que llaman ahora ciclogénesis explosiva. Entonces la gente escucha eso y dice, esto tiene que ver con el fin del mundo. No, pero mira, fíjate, es verdad que el mundo se acaba. Esto que estamos hablando con la Dana de Valencia, utilizando el término Dana a propósito, de Valencia pasó lo mismo. ¿Por qué mucha gente hizo vida normal? Porque todo el mundo está acostumbrado
acostumbrado a la gota fría de toda la vida, porque es un fenómeno que ha ocurrido siempre. El problema es que lo que pasó allí pues fue una cosa muchísimo más grande y de unas dimensiones estratosféricas, pero lo que se avisaba en ese momento que iba a ocurrir era la gota fría de toda la vida a la que todo el mundo está acostumbrado. Yo que soy de Murcia y no he hecho todavía apología murciana en una hora de programa, lo cual me parece fatal. Muy mal. Lo cual me parece fatal y paso a corregir ahora mismo. Señor Antelo, dígale algo. Pues sí, porque esto es una falta de respeto absoluta a mis raíces. Me van a quitar la nacionalidad, que ya querréis todos ser murcianos. Pero cuando... Yo sinceramente, sí. O sea, Pero Murcia es somos uno el de pilar los más lugares importante de la civilización más bonitos. O sea, occidental. Siento que lo interpreten algunos otros como un ataque, pero un tomate en Murcia no es un tomate, es una obra de arte, pero es fíjese, otra hemos conseguido cosa, el sueño, la aspiración a la que el resto de nuestros compatriotas, fellow citizens españoles deberían aspirar también, que es a que prácticamente somos un territorio en el que la izquierda no existe. En todas las encuestas demoscópicas que se producen en la región de Murcia, pues hay debate sobre cuál es si Vox tiene un escaño más, si el PP tiene un escaño menos, cuál es un poco la configuración, pero lo que coincide en todas ellas es que el Partido Popular y Vox están ambos en un porcentaje de voto cercano al 70% de los votos. 70%. O sea que somos una sociedad prácticamente perfecta en la que hemos entendido dónde está el mal. Ojo que ahí, no sé si la sociedad, pero en Madrid, la juventud... la batalla de la juventud está ganada. Es decir, es que yo creo recordar que era el 70% o más que pasaba olímpicamente de cualquier alternativa de izquierda a la hora de votar. Claro, pero porque como se han convertido en tan dogmáticos, es como lo mismo que con lo de las mujeres. ¿Sabes lo que pasa? Mira, perdóname, es que ser joven, tú eres joven, pero cuando has sido más jovencita todavía, lo tendrás. Ya estoy en esa edad en la que ya no soy tan joven, es terrible esto. Oiga, no fastidie. No es usted joven, por favor, vamos por a favor. decir, es que hablo de adolescencia, para que me entienda. Tiene usted como menos de la mitad de los años que tengo yo. Seguro que no. No diga cosas insultantes. No, pero lo que voy a decir, la gente joven, de alguna manera, es una gente, personas que tienen, o por lo menos tenían, yo no sé, espero que sigan teniendo, se comen el mundo, quieren vivir la vida, quieren, es decir, no, por ejemplo, en Estados Unidos los jóvenes no se hacen seguro médico, que es uno de sus errores, precisamente porque piensan que no les va a pasar nunca nada. Entonces, aquí en España es igual que en otro lugar del mundo, incluso en China, o sea, ojo. Y entonces lo que ha ocurrido con esta izquierda es que tenemos una izquierda ceniza. Es una izquierda que es antagónica a la alegría de vivir. Es decir, donde aparece un partido de izquierdas o un discurso de izquierdas, se acabó la música. Sí. La música deja de sonar. Entonces, los jóvenes lo vivieron. Lo vivieron, y ¿sabes con qué lo vivieron especialmente en Madrid? Con la cuestión de la COVID. De la COVID, que es donde salió no solo de la izquierda convencional, sino de esas izquierdas sociológicas que hay en España. En demasiados sitios salió esa aversión a la libertad, esa aversión a la alegría de vivir y ese miedo a la vida brutal, que era incompatible no ya con el gusto, los gustos de la juventud, sino con las necesidades de los jóvenes, ¿no? Que son los que más necesitan. Esto con la izquierda tiene un problema enorme, porque con la gran diferencia que hay entre la opinión pública y la opinión publicada, que hay cada vez una diferencia mayor, lo que han provocado es que haya una especie, o que haya habido durante los últimos procesos electorales en el mundo, una especie de omertad respecto a las ideas políticas que tenían muchísimas personas, que no se atrevían a decir en voz alta que estaban detestando profundamente este sistema totalitario ideológico que estaba imponiendo a la izquierda, y lo que ha provocado es resultados como el de las elecciones de Trump, como el de las elecciones de Milei, como Meloni hace unos años, y como otros tantos que están dando una batalla ideológica, que están acabando con el wokismo sin que el propio wokismo fuera ni siquiera consciente de que estaba gripado. Es que esto es una cuestión importantísima. Han creado un sistema tan, bueno, lo que ha pasado hoy con Yolanda Díaz, ¿no? En el que cada vez que tienen una contestación sobre algo, simplemente abandonan el espacio y se van a otro que sea absolutamente tautológico. Exacto, se enfadan y entonces se encierran en sí mismos. Como claro, niños, es infantilismo, es puro infantilismo. Consumen solamente aquello que ellos producen y obvian completamente todo lo contrario. Antes decías fuera de micrófono una cosa que es muy relevante sobre el debate de Yolanda Díaz, que es que, o sea, ni siquiera se va porque la hayan censurado, se va porque no le dejan censurar al de enfrente, ¿no? Claro, claro. Porque no nos dejan censurarnos les han quitado a nosotros. la potestad de cerrarte la boca, entonces ya no Exacto. pueden jugar al juego, ¿no? Ya no quieren. Exacto. Entonces, claro, pero el problema es que como el problema para ellos y la bendición para nosotros es que como viven tan encerrados en sí mismos y en la batalla que hacen ellos mismos, tenemos una ventaja enorme para batallar y tenemos una ventaja enorme para Claro que ganarles, sí, porque porque ellos ni siquiera son conscientes de la gravedad de su situación y Están por lo tanto renunciando al terreno. Efectivamente, están renunciando voluntariamente al terreno. Lo que pasa es que todavía falta aquí en España, no, en Estados Unidos no.
Yo lo advertíamos hace tiempo, decir que bueno, pues que esto tarde o temprano iba a pasar en Estados Unidos, porque la mentira no tiene las patas cortas y ninguna sociedad puede vivir permanentemente instalada en la mentira. Y de hecho no ocurre, no ha ocurrido, por eso estamos aquí hoy en día, si no nos habríamos extinguido, ¿no? los seres humanos. Pero la cuestión está en que en Estados Unidos ya hay esa reacción, porque estaba desde siempre ha estado, nunca ha desaparecido allí. Llegó el wokismo, los demócratas les han metido una cantidad de decretos y de leyes espantosas, pero ha habido siempre una resistencia brutal de la sociedad norteamericana. Así es. Ha habido, y por eso, como esa resistencia nunca ha dejado de existir, esa resistencia se ha proyectado hacia el futuro, se ha construido, se ha organizado y ha dado la vuelta a la tortilla. En España ese es el problema. En España ese es el problema. Es una sociedad, yo creo que el mejor partido que puede existir posfranquista es el PSOE, porque es una especie de posfranquismo, es decir, si nos damos cuenta, pero claro, con unas diferencias abismales, porque sí. ni siquiera, por el franquismo por lo menos tenía tecnócratas y gente con un cierto conocimiento. Sí, y la economía crecía y había cada vez éramos más ricos. No había tantísima corrupción como ahora, la gente era más o menos decente, entonces había un mínimo como decía de un amigo mío, eficacia. No, de temor de Dios, ¿no? Como si queremos decirlo así, y que hoy ha desaparecido. Pero eso en España es la gran lucha que tenemos. Claro, pero eso hay pasa... que armar eso, es que Bueno, eso hay que armarlo. permítanme que les interrumpa, pero aunque estamos hablando de un tema interesante, pero es que hay una noticia realmente espectacular. Guadalupe Sánchez, la conocen ustedes, la abogada famosa en las redes. Guadalupe Sánchez ha denunciado en el programa B1, que es creo que es el de Jano García, ¿no? Sí. Que han entrado a su vivienda, le han robado el portátil, que han entrado en el coche de su cliente, que es la pareja de Ayuso, que han entrado en la residencia de otro abogado del caso y que han entrado en la casa del arquitecto que efectuó la reforma del piso del novio de Ayuso. Está ya en redes el testimonio de Guadalupe Sánchez, se ha hecho eco, veo también el Confidencial. Bueno, esto es la mafia siciliana en acción. O sea, están dispuestos a todo para salvar a Pero es que García Ortiz. siguen sin entender una y otra vez que con esto lo que están haciendo es convertir a Ayuso en una líder inquebrantable. Si es que Ayuso no era nada hasta que Pablo Casado y Pedro Sánchez se empeñaron en convertirla en una líder mundial. Entonces es que una y otra vez están equivocándose en el objetivo que están pretendiendo conseguir, porque la están victimizando y están haciendo que una cuestión que podía ser peliaguda para ella, como es la evidencia de que su novio tiene una serie de problemas con Hacienda, como por cierto otros tantos ciudadanos españoles, muchísimos, porque el tema de Hacienda da para una reflexión más profunda. Pero que en este caso, que Ayuso, que es... pues eso, tenía un problema real, que es que pues su novio tenía una serie de problemas fiscales que probablemente no sean demasiado éticos para alguien que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues es que con todo este tipo de cuestiones lo que están provocando es que haya una contrarreacción en el que todo el mundo que detesta que se haga algo tan sumamente obvio como que no se puede entrar a robar en la vivienda del abogado de una persona de la oposición para intentar robar su estrategia de defensa, pues claro, que se posicionen con ella. Es que la están convirtiendo otra vez en mártir y la van a convertir otra vez en Madonna cuando llevaba un tiempo en el que no estaba en su momento de máximo apogeo. Pero bueno. A mí lo que más por decirlo así, me pone de esta situación de Isabel Díaz Ayuso es que hablaba, y lo decía Pérez Reverte, yo creo que era una banalidad, ¿no? Decía que Pedro Sánchez era un pistolero y que mataba a todos y no sé qué. Bueno, claro, es un pistolero en un oeste donde los demás no llevan pistola, entonces, claro, lo tiene chupado, ¿no? Pero me hace gracia porque yo creo que Ayuso es una killer, no sé, va a cargarse. ¿A cuánto se ha cargado ya? Es que yo claro, pero es que me da la sensación de que va a cargarse también a Sánchez. Sería a mí me parecería maravilloso que lo consiguiera, ¿no? Es decir, que frente a la parálisis de algunos, es decir, una persona simplemente, pues, que será más o menos un genio intelectual o no, es decir, Margaret Thatcher tampoco era un gran genio intelectual, tenía detrás a gente que sí lo era, está a punto de cargarse a Pedro Sánchez. Se cargó a nuestro señor, que luego se cortó la coleta, hizo bien, que es Pablo Iglesias, se ha cargado a todos los sucesivos líderes del Partido Socialista de Madrid, se ha cargado lo que le han puesto por delante. Y Sánchez yo creo que en el fondo tiene una manía personal machista.
Claro. contra Ayuso, porque yo creo que destila machismo. Es decir, yo, Por supuesto. a mí me Bueno, para todo el concepto de ida, etcétera, es un concepto que viene de la izquierda, porque es que, claro, como las mujeres vehementes no es que sean vehementes, sino que son locas y que están idas porque son todos profundamente machistas, y claro, y una mujer de derechas encima, ya pues Ese es el colmo imagínate, del no va más, histriónica, ¿no? O sea, en vez de ser una persona vehemente y que tiene claras De sus todas ideas, formas, etcétera. ahí yo eso no lo achacaría al machismo. Esas estrategias de destrucción personal son típicas de la izquierda para cualquiera que les moleste, Sí, lo son, sea pero hombre que, o mujer. pero que Pero Sánchez sí. tiene una especial inquina a Ayuso. No, y sobre todo Una los especial calificativos. inquina, es una inquina particular. Es particular, yo creo como... él es un Adonis, ¿no? Se cree un Adonis y un Narciso, ¿no? Entonces, de hecho, cuando dice que yo estoy enamorado de mi mujer y tal, es una especie de concesión. Yo te amo, ¿no? Es como la película de La lista de Schindler, Amon, cuando dice yo te perdono, ¿no? Te perdono por ser mi mujer, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una inquina particular porque ella es mujer. Y yo lo he visto incluso en el entorno del Partido Popular. O sea, es decir, que no es algo tampoco raro, ¿eh? Es algo, decir, una advenediza, ¿no? Del hecho de es que no tiene un nivel intelectual, no sé qué, joder, pues anda que los tíos que tenéis al lado son igual de necios. Borja Semper, sí, Bueno. las poesías de ¿por qué Borja la Semper tomas son con ella? alta literatura. Porque ella, de alguna manera, porque tiene instinto o lo que fuere, consigue destacar. Tiene valentía solamente. No Bueno, solamente, pausa pero esencialmente. publicitaria y vamos a escuchar el corte de Guadalupe Sánchez contando el tema, bueno, siciliano. Es espectacular en qué se está convirtiendo España con Sánchez en el poder. Pausa y a ello. Escuchen ustedes la denuncia que hace Guadalupe Sánchez, abogada del novio de Ayuso, sobre las prácticas sicilianas que se están empezando a implantar en España. Escuchen. Al regresar a casa nos encontramos con que habían registrado la vivienda y se habían llevado muy poquitas cosas, a destacar mi ordenador portátil, la tableta con la que me llevo de viaje normalmente para trabajar. Inmediatamente lo denunciamos a la Guardia Civil sin dar mayor importancia. Lo que pasa es que al comunicarlo a algunos compañeros con los que colaboro en la representación de un cliente muy concreto, que es Alberto González Amador, que para quien no lo sepa es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues al comunicarlo a esos compañeros con los que colaboro, pues claro, empezamos a poner información en común y resulta que a uno de ellos también durante este mes de diciembre, concretamente durante las festividades de Navidad, Año Nuevo, etcétera, pues también entraron en su vivienda, en su segunda residencia. Lo que sucede es que llamativamente no se llevaron nada, a pesar de que tenían cosas que a los típicos raterillos pues podrían interesar, pues no les sustrajeron nada. Bueno, o sea, ya mandamos sicarios a entrar en la casa del abogado del novio de Ayuso, en la casa de Guadalupe Sánchez, en la casa del arquitecto que hizo la reforma del piso donde vivía González el novio de Ayuso y Ayuso. Esto ya es Sicilia, ¿no? Bueno, que en Sicilia, bueno, es que es la mafia. La mafia siciliana es una broma comparado con esto. Vamos a ver, si es que no debe extrañar a nadie que lleguen a eso. Si esto, digamos, sería ya el trabajo de los peones, ¿no? De los soldados que llaman en la mafia. El trabajo, éntrame aquí y róbale esto a ver qué es lo que tiene, ¿no? Pero es decir, un gobierno, un presidente que tiene un fiscal general del Estado imputado por un delito grave, por servirle a él como si fuera, yo qué sé, Clemenza, con Corleone, un partido socialista, es que esto es de una gravedad inaudita, que ha desembarcado en una compañía privada como Telefónica a través del gobierno, y lo ha hecho además con el dinero de los españoles, porque antes era accionista no con el dinero de Sánchez o del PSOE. Han cogido nuestro dinero y han dicho, ahora vamos a entrar en una compañía, y donde aparece una ministra como la Marichusma Montero, que dice, además, que es que era hora de un cambio, pero vamos a decir, una ministra diciendo en una empresa privada que es normalísimo que yo llegue aquí a quitar y poner quién es el consejero delegado de esa empresa. Es decir, quiero decir con todo esto que una banda de maleantes, ¿no? Una banda
de Sánchez es capaz de hacer eso, de tomar el control del Tribunal Constitucional, de convertir la Fiscalía General del Estado en un peón, es decir, un machaca de lo cutre, de lo sucio, de entrar y tomar a las bravas una empresa, porque les sale de ahí, con tu dinero, pues que se mete en tramas de hidrocarburos, que es con 59 vuelos que se sepa a República Dominicana, que es un paraíso bancario. Es decir, que tiene excelentes relaciones con Maduro, que es otro kinky de cuidado, un narcotraficante. Es decir, pues que menos podemos esperar que empiecen a entrar en las casas de la gente cuando alguien les molesta. Pero esto es como cutre, ¿no? Porque el caso no reviste de la suficiente entidad como para que monten una parafernalia de estas características. Por lo menos en la etapa de Bárcenas, pues hombre, Bárcenas podía tener información un poquito más sensible que justificara la cutrez esta de meter al cura en casa para robarle el pendrive. Pero esto, hombre, no sé. Quiero decir, ¿qué clase de información puede tener todo el entramado judicial o de defensa del novio de Ayuso que pueda ser relevante desde ningún punto de vista para nada? Las conversaciones privadas son yo creo que realmente es una cosa de intentar encontrar cualquier tipo de basura para tapar lo de Álvaro García Ortiz, porque lo de Álvaro García Ortiz va a acabar Álvaro García Ortiz en la cárcel. Es decir, bueno, desde luego delito, inhabilitado seguro, como el nunca suficientemente mal ponderado Garzón. Creo que son 5 años, 5 años de cárcel. ¿Hay tanto Garzón? Por revelación de secretos, ¿no? En el tramo máximo, con lo cual, hombre, no estamos hablando de un delito menor que se pueda solventar. O sea, anda que no queda. Es algo inaudito, no ha ocurrido nunca. Yo creo que en ninguna democracia, democracia ha ocurrido esto. Yo creo que si alguien lo sabe, de algún ejemplo, que el fiscal general de Estado de un país democrático, de un Estado de Derecho democrático, esté imputado por algo tan grave. Pero tiene una cosa muy buena el fiscal, que es que como por su propia condición solo le puede juzgar el Tribunal Supremo, entonces la sentencia será firme. Dentro cuando se juzgue, que se juzgará con cierta celeridad, habrá sentencia firme con cierta celeridad y le dará tiempo a que le indulten y ya está. Claro, será indultado. Si yo estoy convencido de que Pedro Sánchez no tiene ningún problema. No tiene ni que ver a Biden. Pero fíjate, yo creo que ya hay un incluso Biden se ha inspirado en Pedro Sánchez igual. También, bueno, igual. Biden no, porque estaba un poco para allá, pero en su entorno, sus hijos han dicho, ay papá, ya que estás un poco acá, pero indúltanos antes después de lo de Biden, que nadie le quepa la menor duda que el fiscal general va a ser indultado rapidísimo. De hecho, va a llegar un punto... Y el que haga falta. Cuando el caso pase de instrucción a juicio oral, o sea, porque ellos confían en el caso de tanto de su mujer como del fiscal, etcétera, confían en que no pase a juicio, en que no llegue a juicio y que en la fase de instrucción, pues que el caso quede desestimado. Pero en el caso en el que llegue a juicio, con el tema del fiscal, lo que les interesa es que haya juicio rapidísimo, con sentencia rapidísima para indultar rapidísimo. En el caso de Begoña es más difícil porque, claro, a Begoña Gómez tiene que llegar, o sea, la sentencia tiene que ser firme, por lo tanto tiene que haber años y años de recursos hasta que llegue y esperemos que para ese momento la oposición haya decidido hacer algo productivo para recuperar el poder. Sí, esperemos. Sí. Pero en el caso del fiscal... Cuando dice usted la oposición quiere decir el PP, ¿no? Bueno, es un eufemismo que yo creo que me permitirá usted. No, pero es que siempre se habla de la oposición cuando hay un partido que hace cosas y otro partido que no hace. Entonces, luego también es injusta la generalización. No, e incluso es injusta la generalización con el PP, porque el PP no podemos comparar a Borja Semper, o por utilizar un arquetipo también, no podemos comparar el lado de Borja Semper y de Bendodo y de toda esta gente con otro tipo de sector que es muchísimo mejor y que tiene unas ideas mucho mejores y que ha entendido la situación política de acuerdo. España. El PP no es un bloque monolítico. No es un bloque monolítico. No, lo que pasa es que a mí a veces me da un poco es decir, el otro día vamos a ver, yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con Pilar y evidente, pero que lo sé. ¿Ves como ya no soy joven, don Luis? Que ya no, la señora... es la hoja de estilo de este programa. Eso tiene trampa, porque claro, si a usted se dirigiera de tú, entonces usted diría, ajá, machismo condescendiente. Es así. Claro, entonces diga lo que diga. Siempre ganamos. Eso es parte de lo bueno del heteropatriarcado. Digas lo que digas. ¿Me permite usted que la lance una puya? Nos dice don Esteban Blasco, un oyente, que le da mucha alegría oírle de nuevo en el programa a usted, pero que, por cierto, estaría bien que reconociera su error de pronóstico sobre las elecciones estadounidenses. Así es. Además, estoy muy contenta de haberme equivocado y quiero decir en mi defensa, si es que se me permite un alegato defensivo, que los últimos meses de campaña electoral, particularmente después de los debates electorales y particularmente después del debate electoral de la vicepresidencia, que era uno de las grandes esperanzas vivas de Kamala Harris, porque Kamala Harris siempre había sido una candidata nefasta,
pero uno de los elementos que utilizaban para defender que su candidatura era solvente era que el candidato a vicepresidente era muy solvente frente a las primeras semanas de campaña de Vance, que no habían sido especialmente brillantes, pero el debate de vicepresidentes fue absolutamente extraordinario por parte de él, y ahí, a partir de ahí, se produjo un punto de inflexión muy importante que conllevó que yo me equivocara, y me alegro muchísimo de haberme equivocado. Yo pensaba que era muy probable que ganara Trump, pero se equivocaron, ¿no? Porque el estado de ánimo que había en Estados Unidos era el de se acabó. Sí, Hasta pero aquí hemos llegado. Es completamente cierto, pero es verdad que hubo un momento durante la campaña, sobre todo a raíz de la salida de Biden, en el que parecía, despiste, no, en el que parecía que no solamente que había habido emoción en el bando demócrata, sino que parecía que en el bando republicano de repente se habían quedado descolocados por la salida de Biden. Pero eso también tuvo que ver bastante con una serie de encuestas que aparecieron, que eran un poquito raras. Pero eran un poquito raras, es verdad que esas encuestas, si es que las encuestas sirven para eso, entre otras cosas, claro, que es para cambiar el ánimo. El efecto vagón, ¿no? Exacto, el Van Wagon. Entonces ahí el efecto vagón iba para ahí. En cualquier caso, hay veces que uno está deseando equivocarse, y esta era una de esas, por lo tanto... Pero si me permiten retomar el tema del Partido Popular, porque esto es importante, porque nos jugamos. Es decir, aquí hay que contar con lo que tenemos. Vox, el PP, es decir, es lo que hay. No hay, hasta que salga otra cosa, que ya yo creo que mejor no intentarlo, es lo que hay. Entonces, el Partido Popular... Es verdad que hay personas, y las conozco, que son más beligerantes y que tienen otras actitudes, pero a la hora de la verdad no están actuando en consecuencia. Es decir, porque lo que hay que hacer es romper algunos hábitos, o no sé cómo decirlo, como barreras. Cuando anuncia, de verdad que esto es muy grave, cuando anuncia Feijóo que no tiene fecha para el Congreso político del partido, ¿alguien se imagina al Partido Conservador británico que salga el líder a decir que no hay congreso político? Es que lo echan a patadas. Entonces, cuando dice que no va a haber congreso político, por lo menos hasta 2026 en adelante. Bueno, pero eso es la demostración, por lo menos, de que efectivamente sí que hay distintos bandos en el Partido Popular que le dan miedo a Feijóo, el suficiente miedo como para que no se atreva a plantear un debate abierto. Cuando él manifiesta eso, yo estoy en las redes sociales, estoy en contacto con todo el mundo, y digo, bueno, pues alguien dirá algo. Porque es inaudito que alguien se permita, y más en la situación en la que está el país, decir que no va a haber un debate político, para armarse políticamente, es decir, porque aquí hay muchas cosas que tomar decisiones y posicionarse. Esto no es decir, estamos con el campo, ¿y cómo estás tú con el campo? Pues nada, me gusta el campo, pero no sé qué voy a hacer con el campo, no tengo ni puñetera idea. Entonces, yo creo que ahí hubo un silencio sepulcral que a mí me pareció muy poco salubre, que me parece insalubre, ¿no? Porque te hace pensar que en un momento dado hemos llegado a dar por bueno que simplemente el hecho de manifestar una discrepancia en un partido, o cercano a un partido, no una voraz crítica, pero simplemente decir no estoy de acuerdo con eso, es como que te huele la cabeza a pólvora. Entonces, claro, eso es una costumbre nefasta. Sí, pero que yo... Porque se va a mantener. Si alguien llega mejor, mañana imaginemos que llega alguien mejor, sin embargo esa costumbre se va a mantener. Y un partido en el que no se puede debatir... No se va a mantener. No es un partido, es una banda. Por ver el vaso medio lleno, efectivamente planteemos que el miedo que tienen a que se abra el debate en canales, porque efectivamente hay opiniones discrepantes, desde luego, respecto a la línea o a la forma de trato que tiene que haber con el gobierno, porque es verdad que hay una incoherencia suprema en una parte de la dirección del Partido Popular, en la que si nos creemos el discurso hiperbólico que hacen sobre que estamos en el momento más determinante de la historia de la democracia española, lo cual es cierto, porque enfrente tenemos a lo más peligroso que ha habido desde entonces, pues entonces el trato que hay que darle al gobierno es sumamente distinto al trato no solo al que gobierno, dando. sino que tienes que hacer como Trump. Es decir, exacto. Tienes que trabajar en una alternativa, no esperar a que caiga, es decir, porque está escrito, ¿no? Está escrito que tiene que caer y vamos a gobernar nosotros porque sí. Por una especie de no sé, Deus Machina, ¿no? Como decía, es una especie de máquina, ¿no? Del futuro, ¿no? Yo creo que ese es el gran drama de España ahora mismo. Doña Para mí Carmen es una tragedia. Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues, don Luis, hoy les lanzábamos una pregunta relacionada con lo que estaba pasando en Estados Unidos y lo que les había parecido a nuestros queridos oyentes, la catarata de medidas con las que se ha estrenado Donald Trump precisamente en ese primer día de mandato y con las que está desmontando el tinglado progre, que en un primer momento, pues ya saben ustedes que imperaba en Estados Unidos por culpa de Joe Biden, y ya ven que en sus primeras 12 horas se ha dedicado a promulgar leyes. El caso es que ha dicho, había 4 opciones, la primera magnífico, la segunda no está mal, la tercera es un desastre y la cuarta es igualito que Mariano Rajoy. Yo no sé si qué cruel, ¿Qué votarían ustedes? Yo creo que lo último.
La de que se parece que... Pues es que hay un 13% de los encuestados que le han cogido la medida a don Luis y han dicho que es igualito que Mariano Rajoy, ya ve usted. 13%, incluyendo a doña Pilar y a don Javier, Exacto. optan por la respuesta troll. Claro, Vale. efectivamente. No, Ya me sabes. parece muy inteligente. Fíjese, hay un comentario en Simanades que dice: aunque gobierne Mariano Feijó, seremos los últimos en desandar el sendero del wokismo, relacionado precisamente con esa última opción, pero la gente es bastante juiciosa y con un 81% de los votos ha cogido la primera opción, de que le ha parecido magnífico. Hay un 5% que dice que no está mal y hay un 1% que dice que es un desastre. Esos son los resultados que deja la encuesta de Twitter. Voy con comentarios. ¿Cuántos magníficos? 81%. 81%, ¿no? Y 13% que es igualito que Mariano Rajoy. Ahí lo dejo. ¿Le parecen pocas medidas a mínimo estado? Alguien que se hace llamar así en Twitter que dice: espero que a partir de ahora acelere. En la misma línea opina Rafael, alguien que se hace llamar @queasquito, que dice que el cáncer hay que extirparlo de raíz, no tratarlo con aspirinas. De Rivas elogia 2 medidas concretas, dice: creo que por fin se podrá combatir el tráfico de drogas. Excelente lo de calificar las mafias como bandas terroristas. Goyo dice que espera que pronto estas medidas también se implanten en España y en Europa. En el chat de YouTube, Alfonso Ortimarí dice que son muy optimistas los que se creen que el wokismo va a desaparecer. Y en la comunidad de YouTube me quedo con un comentario de Araga7182 que dice: a mí Trump no me gusta, lo veo muy parecido a Sánchez en la forma. No sé, esto es algo que nos deja algún oyente. Espérate, que esto... ¿Habrá una segunda lectura de esta? Tenemos que hacer un programa esotérico. Hombre, la forma se puede referir a que Sánchez pues utiliza mucho lo de la figura del decreto ley para sacar adelante todo lo que quiere, intentando burlar al Parlamento. Lo que pasa es que son sistemas distintos. En Estados Unidos el presidente tiene unas capacidades ejecutivas enormes y puede sacar decretos presidenciales en multitud de materias, obviando al Congreso americano. Aquí Sánchez no puede sacar nada por la cara y tiene que pasar siempre por el Congreso. Debería tener unas condiciones, pero está abusando en la práctica, está ejerciendo como un presidente. Sí. Un presidente como si no... Eso intenta. Le gustaría ejercer a la vez como presidente americano y como rey de España. Sí, emperador o caudillo. Yo creo que más caudillo, ¿no? Le gustaría ser caudillo. Bueno... Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, doña Pilar Rodríguez Los Santos. Muchos oyentes encantados con su vuelta a la tertulia, que dicen que, vamos, que además que vaya voz tiene usted, que es... No, es por el alegato murciano que les conquisto siempre. Don Javier Venegas, muchísimas gracias. Queda usted emplazado para la semana que viene presentar su libro de No tendrás nada y no serás feliz. Sí, bueno, yo creo que les va a interesar bastante. Bueno, sobre todo porque les va a dar claves y herramientas para que esta nueva ola de defensa de los derechos y del derecho a tener cosas, a tener propiedad, a ser una vida mejor, se va a poner en marcha. Bueno, gracias doña Carmen Carbonell por traernos la voz de los oyentes. Un placer, y ponemos como siempre. punto final a la tertulia con la ayuda de don Paco Linares, que nos trae hoy una sección con el título Con Franco nos reconciliamos, con Sánchez vuelven la miseria, la mentira y el odio. Con Franco nos reconciliamos. Con Sánchez vuelve la miseria, la mentira y el odio. Me niego a odiar a don Luis, por mucho que me quieran obligar los zurdos y los casi zurdos del Partido Popular. A todo esto, perdone, buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Ayer escuché y vi en el Toro Televisión la toma de posesión del 47º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En el juramento de su cargo, enumeró fundamentalmente las medidas inmediatas que va a tomar. Deseo esperar, observar en qué se traduce para comentar lo que dijo. Alguien me recordó que tenía que leer un trozo de la escritora y filósofa estadounidense de origen ruso, Elisa Sonovievna, que escribía bajo el seudónimo de Ayn Rand. Falleció en marzo de 1982, pero el pensamiento que elegí para hoy lo escribió en 1950. Dice lo siguiente: cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye para quienes no trafican con bienes, sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos con el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes
no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Justo es lo que pasa ahora en España. Y lo dijo hace 75 años, ¿eh? Mañana comentaré toda la concentración de poder que está haciendo el PSOE. Sánchez es mucho más dictador que Franco. Mañana, más y mejor. Punto final.